Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. La escena ocurrió hoy hace 40 años, ni más ni menos. Un paciente de la Seguridad Social de Ica, en el desierto más seco del planeta, en el sur del Perú, agradecía los servicios del doctor don Javier Cabrera de Arquea. Quería mostrarse amable por las diversas operaciones que a él y a su hija les había practicado. Le dejó un misterioso regalo a modo de pisapapeles. Era marzo de 1966 y don Javier Cabrera, uno de los fundadores de la Universidad San Luis Gonzaga de esa población peruana y también del sistema de seguridad social, como científico, como curioso, como médico experto, se quedó mirando durante varias horas esa extraña piedra pulida. Aquello parecía un pájaro demasiado extraño. Aguardó la siguiente visita de ese paciente y le hizo varias preguntas, absolutamente ya maravillado con aquel dibujo grabado sobre una piedra negruzca. Le preguntó a don Félix Llosa de dónde había obtenido esa piedra. Él respondió que había unos cholos o unos campesinos del desierto de Ocucaje, apenas viviendo en chabolas de piedra, que las habían hallado y que había más de 500, más de 1000, quién sabe, sin más de 10.000 como aquella. El doctor Javier Cabrera, bata blanca, su mesa llena de aparatos de medicina, abrió los ojos como platos y dijo, o pensó mejor dicho, caramba, este pájaro es un perodáctilo, un animal que desapareció en esta costa sur del Perú hace unos 60 millones de años. ¿Quién lo había dibujado con esa percepción? Sobre todo, ¿por qué parecía haber un hombre junto a ese ave? Han pasado hoy 40 años y así, en esa pequeña consulta de un sanatorio de Ica, comenzaba un misterio, el de las piedras de otro tiempo, el de las piedras que para algunos eran testimonio vivo de la existencia de una humanidad que convivió con los dinosaurios. Y es que hoy, queridos amigos, vamos a una tierra fascinante, a una de las tierras que he tenido el honor de patear y de pisar, buscando siempre el misterio, que de verdad tiene sorpresas para todos los gustos. Y precisamente ese paralelo 14, cuando pasa por el sur del Perú, esa zona de Ica, de Nazca, esa zona donde no solo están las famosas líneas que recorren desiertos inmensos, que demuestran que hay figuras con cascos parecidos a los de los modernos pilotos, pero que fueron trazados hace más de 2000 años por una gente que jamás pudo ver lo que estaba dibujando, porque solo son visibles desde el aire, desde varios cientos de metros de altura. En esa misma cultura, donde se tejían extraños mantos, los llamados mantos paracas, donde los hombres con caras azules eran capaces de volar, y en tierra, los nativos, los nazca, los paracas, los miembros de la cultura ica, se arrodillaban para rezar a esas extrañas divinidades que parecían descender de cuando en cuando de los cielos. En esa franja de terreno seco, por donde hoy transcurre la carretera panamericana, allí hay un pequeño lugar llamado Ocucaje, anexo a una ciudad más grande llamada Ica. Esta le prestó su nombre, su identidad a este gran misterio, uno de los clásicos de la astroarqueología. Hoy, y vamos a ir hasta allí, a estas horas, hay más de 11.000 piedras, algunas de prácticamente media tonelada, con extraños grabados. Todas, o casi todas, representan a seres humanos realmente bajos, rechonchos, vestidos con una especie de taparrabos y 2 hojas o penachos en la cabeza. Lo más extraño es que muchas de ellas representan escenas de caza, pero lo que están cazando esos individuos no son llamas o lógicos animales del entorno, ni mucho menos. Aparecen estegosauros, animales que es verdad que en la costa del sur del Perú aguantaron relativamente mucho tiempo, pero ese mucho tiempo son 60-65 millones de años. Aparecen esas misteriosas aves como los perodáctilos, los elasnosauros o plesiosauros, y esta extraña humanidad, si es que fue tal, conviviendo con ellas. Lo más asombroso todavía es que parte de esas piedras de Ica, recuperadas por el doctor Javier Cabrera de Arquea, que ya falleció hace un tiempo, representan a esos mismos seres humanos operándose entre sí, practicando trasplantes, haciendo pruebas de una extraña cirugía, y todo esto grabado en miles de piedras. ¿Para qué? Hay un libro que es absolutamente inencontrable, pues solo se vendía realmente en ese salón lleno de piedras del doctor Cabrera. Lo daba él en mano, era Javier Cabrera de Arquea, El mensaje de las piedras grabadas de Ica.
Provocó un impacto sin precedentes en Perú, hace 40 años. Parece mentira, pero han pasado 4 décadas y no tenemos respuestas. Para algunos, un gigantesco fraude, que tampoco se entiende muy bien por qué. Un gigantesco fraude para engañar la mente calenturienta de un doctor que se enamoró de esta historia y creyó que tenía en sus manos el legado de otros seres primitivos. Otros piensan, sin embargo, que hay ciertas piedras reales y que esos campesinos de las afueras de Ica han copiado casi como souvenirs esos misteriosos seres, dinosaurios rudimentarios. Pero ¿cómo es posible que tuvieran conocimiento de alta tecnología médica? Y sobre todo, si una cultura avanzada o primitiva llegó a tener esas posibilidades de hacer trasplantes, ¿cómo dejó su mensaje en piedra? Algunos dicen que es una barbaridad, esa gente tendría otros medios. El doctor Cabrera, a mí a la cara, me dijo: no, amigo, la única forma de preservar en aquella época ese mensaje de un tiempo final, de otra cultura, de otro mundo que ya desapareció, era hacerlo en piedra y enterrarlo por los siglos de los siglos. Estamos todos, Alberto Granados, Juanma Frasquet, en la nave del misterio que hoy ya sobrevuela el desierto más seco del mundo, donde llueve pues apenas un vasito de agua cada 150 años. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menuda historia la de las piedras de Ica, ¿eh? Una historia apasionante, tanto si es verdad como si no, porque esas piedras, ¿quién tendría esa idea de realizar esos extraños dinosaurios, esas extrañas operaciones, además perfectas, en las que en algunas se muestra cómo extraen el corazón de algunos de los pacientes o cómo incluso se hacen cesáreas en una época que sí hacemos caso de algunos datos que dan en las universidades o que incluso llegaron a datar algunos especialistas? Estamos hablando de 5.000 millones de años, una barbaridad, siglos y siglos atrás, de una civilización perdida, donde también se muestran otros continentes, otras tierras ya lejanas y también hundidas bajo las aguas. 7640, palabra clave milenio, y lo que vosotros queráis, porque sorteamos además, pues casi a modo de nostalgia, ¿no, Carmen? Un libro que, bueno, recogía mi paso por esas arenas del desierto de Ica. Un libro que efectivamente y que recogía tu paso por varios países, entre ellos ese Perú al que viajamos esta noche. Es Fronteras de lo Imposible, que además muy pronto lo vais a tener también en bolsillo, porque la editorial EDAF ha decidido que también salga en este formato. Pero esta noche vamos a sortear 3 ejemplares, Fronteras de lo Imposible, de Iker Jiménez, entre todos los mensajes que nos lleguen a esa vía de contacto 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Y con esta música que nos retrotrae a ese Perú, escuchamos esta frase de inicio de otro libro que hay que reconocer que tuvo muchísimo más venta y fue una repercusión inimitable. J.J. Benítez, del año 74, como tantas otras veces, se adelantó a la noticia y publicó el encuentro suyo personal como reportero del periódico La Gaceta del Norte con aquellas miles de piedras enclaustradas en Perú que un médico de algún lugar no identificado iba extrayendo. Todas negras, de color negro, porque sé que este programa es difícil porque tenéis que visualizar la piedra. Negras y surcadas en blanco los dibujos tan extraños. J.J. Benítez, ya que la semana pasada hablábamos de libros, empezaba su primer libro, año 74, así: hasta ahora el hombre solo había logrado soñar, nada más, con remotas civilizaciones. A lo sumo, y después de no pocos esfuerzos, algunos estudiosos se habían encontrado con esporádicas y tímidas pruebas de la existencia de otros hombres, de otras culturas e imperios que nunca se habían remontado en la historia más allá de 10.000 o 15.000 años. Intencionadamente he querido pasar por alto los últimos hallazgos de la paleontología. Hablaba J.J. Benítez, como firmaba por vez primera un libro, que se había encontrado en Perú con una biblioteca lítica, biblioteca de piedra, biblioteca de la prehistoria. ¿Gigantesco fraude o auténtico código de otros seres humanos anteriores a nuestra civilización? Comenzamos. El enigma de las piedras de Ica es uno de los grandes clásicos del siglo XX. Muchos autores creyeron ver en su superficie el misterioso mensaje de una humanidad desaparecida. Una humanidad que convivió con los dinosaurios alcanzando una soberbia tecnología hasta el día de su abrupto final. Discutidas y polémicas, estas rocas ennegrecidas han sido analizadas y cuestionadas a lo largo de los últimos 40 años.
Defensores y detractores se cuentan por miles. Unos las consideran un meticuloso fraude con fines económicos. Otros, sin embargo, creen en ese mensaje, en ese aviso de un cataclismo que está por venir. Milenio 3, en la SER. 1:52, sobrevolando ya esos desiertos, como digo, los más secos del planeta Tierra. Tuve la fortuna, hace ya casi 10 años, de estar enfrente de esas piedras ennegrecidas. Lo que sorprende inmediatamente es el número de ellas. Son series, además, Carmen, si te parece, vamos a ir repasando las supuestas trazas o cómics o no sé, o mensajes que dejaron aquellos supuestos hombres en esas piedras, porque hay como diferentes categorías. Eso siempre, atención, según la opción u opinión del doctor Javier Cabrera de Arquea. Hay que decir, antes de empezar esta aventura, que este hombre, de fundador de la Seguridad Social en este lugar de Perú, en Ica, de primer presidente de la universidad que hubo allí, o de director del aula de cultura de Ica, pues se ganó la enemistad, como es lógico, de toda la ciencia oficial, de toda la arqueología. Se convirtió en un hereje, en una especie de apestado por parte de los otros arqueólogos. Luego nos contará Alberto Granados, que además ha hablado con el Museo de Ica. Sigue habiendo esa especie de cerrazón. No quieren que se sepan cosas sobre estas más de 1000, seguro más de 10.000, algunas dicen una décima parte, 1000, con hombres, con seres humanos, con trasplantes o con esos otros extraños animales, y las 9000 restantes que están catalogadas, por lo menos, con cosas muy extrañas que no encajan. Cuentan los expertos que en la cantera fundamental habría más de 30.000 o 40.000. No lo podemos saber. Lo cierto y verdad es que allí estuvimos. Pudo ser una de las últimas visitas a don Javier Cabrera, que falleció poco después. Vais a escuchar su voz. Era un hombre muy culto, un hombre que hay que intentar imaginarlo, ¿no? Ahí de noche, con esas piedras y convencido de que el legado, digo, de otra humanidad estaba en sus manos. ¿Enloqueció o no enloqueció? Eso ya no lo sabemos. Escuchamos la voz de Cabrera cuando nos mostraba, tanto a Manuel Delgado como a este que os habla, una gigantesca piedra de casi 1 tonelada, grabada hace tantos años, no sabemos cuántos, donde unos seres parecían mirar un meteoro que bajaba del cielo. Es la gran piedra de Ica, la que ilustra la portada de su propio libro, el que hizo hace casi 40 años. Pido disculpas por el sonido, porque estábamos en plena plaza de armas de Ica y los coches pasaban pitando, como hacen en Perú habitualmente, para comunicarse. El sonido es un poco estruendoso, pero creo que lo vais a agradecer. Ahora mismo nos metemos todos dentro de esa casa donde hay 11.000 piedras grabadas que siguen siendo la gran bestia negra de la arqueología en Perú. Vamos a ver una cosa, que esto es sumamente importante. Aquí tienen ustedes el elemento de juicio más definitivo para saber que todos los testimonios encontrados en estos dibujos que presentan las piedras grabadas de Ica, que yo, dicho sea de paso, las he individualizado llamándolas dictolitos, que quiere decir piedras grabadas. Aquí tenemos el mapa del mundo, pero no un mapa del mundo cualquiera. Es un mundo de 7 continentes, y 7 es un número importantísimo, porque todo lo que existe en esto que podríamos llamar galaxia o universo, o son 7 o múltiplos de 7. Aquí estamos viendo el continente Mu en el Pacífico, Norteamérica, Sudamérica, no hay Centroamérica, el continente Bueno, es el discurso de don Javier Cabrera, traje impecable azul, gafas ahumadas y con una varita, Carmen, como si fuera un viejo profesor, mostrándonos lo que él veía en esas piedras que un día pudo recuperar en cierta parte del desierto del Perú. Bueno, podíamos empezar con esta piedra y luego vamos con todos los mensajes de 7640 con una de las más inquietantes series. Vamos a llamar series a líneas de piedras que ordenó Cabrera con sus hijos, algunas de más de 1000 piezas. Series sobre antiguos e hipotéticos, por supuesto, continentes. El doctor decía que en estas piedras los continentes poco tenían que ver con lo que conocemos en la actualidad. Se trata de 2 rocas donde el doctor descubrió lo que él consideraba los planos de los continentes que formaban la Tierra hace millones de años. En cada una de esas rocas aparecían grabados los perfiles de 4 continentes. En una de ellas el investigador identificaba las actuales Norteamérica y Sudamérica, y a ambos lados de ellos Cabrera decía que se encontraban Mu
y la Atlántida. En la otra piedra sus hallazgos no eran menos interesantes. Las tierras que allí se mostraban pertenecían a África, Arabia y Australia, y el cuarto de los continentes no era nada más y nada menos que Lemuria. Por lo tanto, una herejía absolutamente sin precedentes e imposible científicamente. Pero ¿podría ser otra cosa? ¿Podía ser un verdadero misterio tamizado por la mente de ese médico, vamos a decirlo así, cuando menos enfebrecido con su hallazgo? Vamos a una opinión mucho más científica, la de Nacho Ares, pero me ha sorprendido también lo que dice. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, habla, como digo, sobre este objeto fuera del tiempo, lo que los expertos llaman OPART, objeto fuera del tiempo a nivel arqueológico. ¿Qué edad tienen las piedras de Ica? ¿Son todas un fraude? ¿Hay algunas verdaderas, por ejemplo, esta gigantesca que dicen que es la primera? Escuchamos. Las piedras de Ica se enmarcan dentro de esas piezas que son muy comunes en muchas culturas de la antigüedad, que son difíciles de no solamente de datar, sino de interpretar. Hay que pensar que, bueno, desde el punto de vista tipológico no es extraño encontrar ese tipo de piedras en culturas andinas, pero a la hora de datarlas sucede lo mismo, por ejemplo, que lo que pasa con las pistas de Nazca, ¿no? Las líneas o caminos de Nazca, que no tienen elementos históricos o arqueológicos que nos ayuden a datarlas. Sin embargo, en las piedras de Ica el elemento en el que todo el mundo piensa a la hora de hablar de ellas es la representación de dinosaurios con seres humanos, ¿no? Cuando este es un hecho, por lo menos desde el punto de vista arqueológico, totalmente imposible, toda vez que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra hace unos 65 millones de años. Todo esto nos hace pensar que efectivamente todas estas piezas, tal y como luego demostró algunos investigadores como Vicente París, no sean más que una burda falsificación. Eso sí, una burda falsificación sobre todo si hacemos caso a esta interpretación tan exótica y tan sui generis de las piedras, pero que ello no tira por tierra el resto de elementos que aparecen en otras de ellas. Es decir, a la conclusión a la que podemos llegar es que hay algunas piedras que son verdaderas y hay otras que son totalmente falsas, y que unas están basadas en la tipología de las otras. Sorprendente. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, hablando de que cree que hay unas piedras reales de Ica y que otras son burdas copias de esas supuestamente originales, con lo cual el embrollo para la segunda hora es importante, ¿eh? Carmen, vamos a hacer una pequeña batida de qué piensa a la 1:59 la audiencia de Milenio 3. Juan Pedro desde Elche nos dice: ¿cómo es posible que tales civilizaciones desaparezcan sin dejar rastro? Querido Iker, le di hace años existió otra humanidad y estoy convencida de la autenticidad de las piedras, nos dice Eugenia. Yo creo que hay tantas verdades ocultas como coincidencias. Muchas gracias por ilustrarme en cosas difíciles de entender. Ellos se preocupaban de dejarnos mensajes, nosotros los enviamos al espacio, opina Sergio desde Zaragoza. Bonito mensaje, Carmen. Bueno, nosotros luego seguimos en el espacio de Milenio 3. Después de las noticias, volvemos con el misterio de las enigmáticas piedras de Ica, en Perú. En esa franja costera del sur del Perú, es fácil todavía encontrar esqueletos de gigantescos animales marinos, de grandes tiburones y de algunas especies pues que han quedado ahí varadas durante siglos. Hay quien cuenta que también la paleontología tiene uno de los centros más importantes de toda América, porque muchas especies se conservaron, vamos a llamarlo así, entre comillas, de forma prodigiosa. Pero lo que nadie esperaba es la aparición repentina de estas piedras, que da la impresión de estar ennegrecidas con humo, con betún, con algo artificial, grabadas con esos trazos blancos como a punzón, y donde, repito, por si os integráis ahora a la aventura de Milenio 3, que están representados una serie de figuras que parecen humanos, rechonchos, siempre con la misma cara, con dos penachos, una especie de calzón o taparrabos, y que aparece como si fuera la vida cotidiana de esos seres. A veces aparecen 1, 2, 3, en otras ocasiones surgen junto a extraños pájaros inidentificables, dignos de la ficción o de la imaginación de un niño, pero en otros, por ejemplo, gran sorpresa, aparece el ciclo biológico entero de un estegosauro, que fue un animal, el célebre animal que todos de niños hemos pintado, Carmen, con esa especie de placas a lo largo de toda la columna, que eran su radiador natural. Y claro, todo el mundo sabe lo que es un estegosauro, pero su ciclo biológico y cómo va transformándose en animal lo saben pocos. O también un Eiopus, que era una especie de primitivo antecesor del caballo, que tenía 5 dedos y uno más corto. Y caramba, en la Universidad de Ica se daban de bruces diciendo, bueno,
si estos campesinos están haciendo esta información, ¿quién les está pasando con el detalle tan preciso esto? O el iguanodón, que tenía una especie de pulgar a modo de punzón. Bueno, pues la sensación que daba toda esta historia de las piedras es que había alguien informando. ¿Y para qué? El propio Cabrera, que se jugó su carrera con todo esto, que ya casi poco menos tuvo que abandonar su cátedra, tuvo que recluirse en su casa, él encargaba a los propios campesinos que hicieran 11.000 o 30.000 piedras. ¿Para qué? Encerradas en una especie de pequeño museo que se convirtió en museo con el tiempo. ¿Había un clima, digamos, de tráfico económico con todo esto? Parece ser que no. Pero todo se acrecentará mucho más con ese viaje que efectuamos y lo que descubrimos allí. Al parecer, el mensaje de esta siempre supuesta humanidad, según el doctor Cabrera, había dejado no solo en piedra esa especie de legado, sino en otros materiales. Yo por lo menos pude ver unas 20.000 arcillas, se dice pronto. Esa fue nuestra impresión, todo lleno de cajas, una especie de palacete cuyas mansiones entraban hasta dentro, y las mismas imágenes de las piedras, los mismos seres humanos operando y sacando un riñón o un cerebro, o pasando con cánulas sangre de uno a otro. O sea, un absurdo increíble en arcilla también. Por lo tanto, era obra de un grupo de locos, que no sabemos por qué en mitad del Perú hacía esto, o realmente había algo extraño. Si te parece, Carmen, vamos a volver a escuchar al doctor Cabrera, que es un documento, porque pocas veces se ha oído la voz de este hombre de esta forma, enseñándonos su estancia, explicándonos lo que él veía después, en aquella época de 30 años de estar encerrado con estas piedras. Repito, el fundador de uno de los sistemas de seguridad social, el fundador de ICA, era uno de sus tatarabuelos, un hombre muy importante. Da un giro a su vida tras encontrarse con esto, pero lo que nunca reveló, para que todo esto sea más detectivesco, es que había un lugar, una llamada cantera hueca, una especie de montaña hueca donde estaban estas piedras. Él decía que nunca lo iba a revelar porque si no en Perú eso sería devastado, liquidado, vendido. Ahí no le faltaba razón, porque si conocemos un poco el mundo de la arqueología peruana nos damos cuenta de la cantidad de huaqueros que existen o ladrones de tumbas. Curiosamente, tengo que decirlo también, don Manuel Delgado y yo pues estuvimos buscando, como tantos han buscado, sin ningún tipo de éxito, esta huaca gigantesca donde estarían las principales piedras, de donde se habrían extraído. Solo encontramos, Carmen, nidos de serpientes de cascabel y sí, montones de piedras que parecían artificiales, pero nada más. Un dato más para la incógnita. Hay dos yacimientos cerca de Ica, los yacimientos de Max Uhle y Toma Luz, donde Santiago Agurto Calvo, rector de la Universidad de Lima, y Alejandro Petzia, su ayudante, se encuentran ya en los años 50 algunas piedras que parece que son extrañas, que son pájaros parecidos, pero ojo, nadie puede decir que antes de esta primera piedra que hemos contado que un cliente por agradecimiento le da al doctor, nunca antes había una piedra con esos seres humanos tan extraños. Sí con animales, pero no con seres humanos. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, estábamos ya dentro de la mansión Valverde, plaza de armas, principal edificio de Ica prácticamente, avanzábamos por los pasillos de lo que fue el museo, todo piedras hasta el techo, algunas arrumbadas en los rincones, no caben más, y Cabrera nos sigue contando la historia que según él estaba ahí como una lectura para quien quisiera verla, un diluvio y la desaparición de aquellos hombres que vivieron quizá hace más de 1 millón de años. Estamos viendo un diluvio que coincide en el mismo momento con un hombre que es distinto del hombre actual, cabeza muy grande y cuerpo pequeño. Pero usted, mis queridos amigos, nacieron así. Su cabeza era inmensa y su cuerpo pequeño. Y hay que preguntarle a todos los médicos del mundo por qué este vertebrado superior, a quien llamamos hombre, cambia totalmente de anatomía, de niño recién nacido a adulto. El caballo no cambia, el perro tampoco, el pericote tampoco y el mono menos. Entonces, ¿qué cosa hay de distinto entre nosotros y cualquiera de las especies de los vertebrados superiores? Que este vertebrado superior es algo muy especial, que todavía no lo conocemos, no lo hemos estudiado profundamente. Esto que vemos aquí como ojo, no es ojo. Yo no puedo tener un ojo en este lado. Y así, el doctor Cabrera, me parece entrañable volver a recordarlo, nos daba una lección inolvidable de lo que él veía ahí. ¿Qué verá Javier Sierra, nuestro compañero Javier Sierra, que también ha estado delante de esas piedras de Ica, también como nosotros leyó
a Juanjo Benítez en Existió otra humanidad, y también, seguramente como nosotros, es bastante escéptico en torno a esa otra humanidad, pero llevada por la magia de esa emoción que produce llegar por vez primera a Ica, a Perú, y ver esas piedras y tocarlas, lo que has visto tantas veces en pósters, lo has visto en libros, en fotografías, tenerlas ahí al alcance de la mano, es una sensación inexplicable, es una sensación como de que uno llega hasta uno de los tótems de los viejos misterios, ya casi olvidados. Bueno, pues Javier nos dejó esta opinión. Pues a mí el tema de las piedras de Ica me evoca uno de los misterios más genuinos de la década de los 70. Pero las piedras de Ica también me sugieren mucho enigma científico, porque han pasado ya 3 décadas desde que llegaran al top 1 de la lista de los misterios antiguos, y sin embargo en estas 3 décadas echamos mucho en falta investigaciones científicas para datar estas piedras o datar el contexto en el que se encuentran. Seguimos, y esa es la pieza angular de todo este asunto, sin saber si existe una cantera primigenia, como decía el doctor Cabrera, de estas piedras. Seguimos sin encontrarla. Curiosamente, luego hablaremos de eso, la serie, la fabulosa serie de JJ Benítez, Planeta Encantado, volvía de alguna manera devolver cotas de enigma a este misterio cuando se filmaba la supuesta extracción, ¿no?, de 2 de estas piedras. También mucha gente pensó, caramba, la muestra de que las piedras están bajo tierra y se extraen. Otros pensaron que esos campesinos que pueden por algún motivo manufacturar esas piedras, porque lo que te aseguro es que yo no conozco mucho comercio allí, aunque quizá luego Vicente París, que es la persona que mejor conoce este asunto, nos puede comentar si lo hay o no, pero también podían decir, caramba, pues lo metieron ahí para engañar al reportero, como nos han podido engañar a nosotros o a cualquier otro. Pero sobre todo, como en un lugar que es casi mísero por no decir otra cosa, se está manteniendo con miles de piedras grabadas, con lo que cuesta, porque los grabados no son un dibujo, Carmen, verdad, así como de niño, no, son unos dibujos, muchos de ellos muy elaborados. Por ejemplo, vamos, si te parece, con la serie, una de las más sorprendentes, la que llamó la atención y la que hizo que los científicos peruanos se llevaran las manos a la cabeza a un dato que dolía mucho al doctor Cabrera. Ningún arqueólogo oficial peruano ha estado en ese museo. Cosa que es extraña, ¿no? Porque por lo menos sería tan fácil como coger una piedra y analizarla. El único análisis de la antigüedad de las piedras, que simplemente determina que tienen varios miles de años lo que son la piedra, es de la Universidad de Bonn, en Alemania, pero nada más, no tenemos nada más, y estoy seguro que hoy se podrían hacer nuevas cosas. La serie, Carmen, que habla de hombres y que refleja lo que parecen dinosaurios, lo cual es una cosa imposible. Sí, una de las piedras dentro de esta serie llamada de saurios que más llama la atención entre los investigadores es la que tiene grabada un estegosauro, un dinosaurio del periodo Jurásico que se caracterizaba por sus grandes placas óseas verticales que tenía a lo largo de todo el lomo y los pinchos de su cola y que antes comentabas. Es verdad, los pinchos. Y que utilizaba para defenderse. Al parecer en la Biblia pétrea se muestra todo el ciclo biológico de algunos dinosaurios como el tiranosaurio o el triceratops, el murciélago gigante, que además hay una curiosa piedra con un dibujo de un murciélago gigante tremenda y preciosa a la vez, o el agnato, una especie de peces sin mandíbulas que al parecer son los primeros vertebrados conocidos. En algunas piedras se muestra a este animal con un tamaño gigantesco y devorando la pierna de un hombre o a varios guerreros subidos a lomos de los saurios para así intentar matarlos. Incluso en algunos de estos dibujos se mostraba la manera que tenían los hombres de terminar con el temido tiranosaurio. Según las piedras, primero se le dejaba ciego, así otro cazador aprovechaba para ascender por su cola hasta llegar a su cabeza, donde le propinaba un golpe seco y así le mataba. Juan José Benítez además pudo contemplar una piedra de unos 80 kilos que, según sus propias palabras en este libro Existió otra humanidad, le dejó perplejo. En ella se encontraba dibujada una especie de pájaro mecánico volador que portaba a 2 seres humanos entre sus alas. Estos llevaban en sus manos una especie de telescopios con los que miraban hacia la Tierra. Además, en la escena se contemplaban 3 lunas. Es muy curioso porque este asunto de las piedras de Ica y la revolución que supuso el libro, que imaginaos en el año 74 lo que es vender de repente casi 100.000 ejemplares de JJ Benítez en Plaza de Janés, provocó tal impacto. Antes y ahora, 100.000 ejemplares, sí, igual. Vamos. Pero fíjate que hay que decir, no fue ningún arqueólogo de Perú cruzar la esquina o cruzar la calle de la Plaza de Armas, pero han ido, no de nombres, los más altos representantes del Estado, por ejemplo de allí, a ver las piedras. Así que es curioso, tan curioso como esto que vamos a escuchar, que ya supera yo creo que cualquier ficción. Sin duda, lo que más llama la atención, hay unas 2.000 o 3.000 piedras, algunas, como digo, de media tonelada, donde se representa esta supuesta humanidad
hay mujeres embarazadas que están siendo abiertas. A veces de esas mujeres embarazadas surge una especie de cánula o cable que va hasta otro cuerpo. En otras hay una cabeza abierta y se ve el cerebro, incluso con el tejido conjuntivo. Sí, pero esto fue un escándalo tremendo. En el año 80, al parecer, se hace en un hospital de Londres un supuesto experimento para evitar el rechazo con lo que es sangre de una embarazada. Fue muy polémico y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Simplemente que desde el año 68 es verdad que había una piedra donde se veía un hombre que, parecer, otros de estos hombres estaban abriendo, así como suena, y en un lateral de esa escena esférica que es una piedra apareció una mujer embarazada. El doctor Cabrera lo tenía claro. Merece la pena este corte porque el doctor nos llevaba por la zona de trasplantes y uno creía estar viendo algo aberrante, algo imposible. Y sobre todo, desde el punto de vista escéptico, yo me preguntaba, ¿pero quién ha hecho esto? Para que esté aquí encerrado durante tantos años. ¿Y por qué? ¿Con qué motivo? De lo que sería el plasma. El plasma identificado como esa especie de rejilla. Así es. Esto es lo que va a ser transfundido hacia una persona que tiene enfermo el corazón. Van a hacer un trasplante. Y estas rayitas que estamos viendo es la sustancia que va a anular o va a impedir el rechazo inmunológico que sufre un órgano extraño en el cuerpo, un órgano en un cuerpo extraño. Entonces, si previamente a la operación se hace una transfusión de sangre de mujer embarazada, la piedra dice, se anulará el fenómeno del rechazo inmunológico. Y aquí vemos el donante de corazón. Aquí está el corazón y probablemente esta es una persona que ha donado sus órganos en vida, es un hombre joven y están aprovechando el corazón. Esta es la persona que está allá, que ha recibido ya la sustancia que anula el rechazo. Van a cortar la pared costal y van a sacar el órgano enfermo para poner en su lugar al órgano donado y sano. Vengo por acá. ¿Cómo se sería? Aquí lo preparan al corazón para que esté en condiciones de recibir ya por segunda vez la sangre de mujer embarazada. ¿La ven ustedes? Estas dos cánulas irrigan. Y esto revela que la mujer es embarazada, senos grandes, pezones llenos. Finalmente, la operación ha terminado y se sigue dando por vía oral, allá fue por vía endovenosa, aquí por vía oral, esas rayitas que representan a la hormona anti-rechazo. Milenio 3, en la SER. Vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto al 7640. Si dentro de 2000 años encontrasen un disco duro o un PC, pensarían que es una piedra o algo así. ¿Quién sabe qué esconde eso? Nos dice Pablo desde Cádiz. El ser humano nace no plenamente desarrollado. Parece ser que eso causa, entre otras cosas, el gran tamaño del cráneo de los recién nacidos humanos, nos apunta Luis. A mí me parece un fraude, pero ¿por qué harían algo así? Por cierto, ¿se han descubierto más piedras tras la muerte del doctor Cabrera? Nos pregunta Ana. Se han descubierto, sí, y más cosas que vamos a contar. No solo en formato, vamos a llamarlo así, piedra, sino también, dicen algunos, en arcilla, yo os lo puedo contar y vamos a hablarlo, pero hay otros que apuntan a madera y oro. En un libro que vi hace tiempo sobre estas piedras vi una foto que me confundió y maravilló. Canguros. Estos seres montaban canguros. Canguros en Sudamérica. Si pasara una catástrofe mundial y la vida inteligente volvieran a nacer, se quedarían asombrados con lo que los humanos dejaron en el espacio, piensa Alonso. Luis desde Logroño: no logro entender por qué los historiadores se niegan a investigar y por qué se aferran en enseñar una historia errónea. Por más que el hombre evolucione, el mejor medio de transmisión del conocimiento será siempre la piedra, nos dice Sandra desde Fuenlabrada. ¿Pudo afectar el clima en la conservación en el tiempo de algunos dinosaurios? Creo que habrá algunas piedras falsas, nos dice Rubén desde Alcoy. Todos estos mensajes entrarán en el sorteo, ya lo sabéis, de ese libro Fronteras de lo Imposible, en el que Iker cuenta su estancia en Perú, su entrevista con el doctor Cabrera y muchos otros misterios a lo largo y ancho del mundo.
Juanma Frasquet, ahí en la nave del misterio, junto a Alberto Granados, que luego nos va a contar su experiencia hablando con los organismos oficiales de arqueología de Ica. Pero ahora de verdad tenemos un documento muy especial. 2:23, pues ahora nos marchamos directamente ahí, a la Casa de los Misterios, al lugar donde reposan esas piedras. Gracias a nuestro compañero Alberto hemos podido contactar y acordar un encuentro virtual con los seguidores del legado del doctor Cabrera, los custodios de las piedras de Ica, sus hijos Eugenia y Ernesto Cabrera. Se lo agradecemos de corazón, porque queremos saber qué pasa ahora mismo. Buenas noches, pero serán buenas tardes allí en Perú. Eugenia, y Ernesto, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Eugenia, empezamos por ti, si te parece. ¿Cómo está actualmente el Museo de la Plaza de Armas de Ica, el Museo de las Piedras? ¿Se puede seguir visitando? ¿La gente puede encontrarse todavía con ese enigma? Sí, están las puertas abiertas para todas las personas que deseen visitarlo y sobre todo también para aquellas personas que deseen seguir investigando como hacía mi padre, ¿no? Porque actualmente habrán unas 11.000 piedras y hay mucho que decodificar, ¿no? Porque eso es lo que hizo mi padre también, no solamente coleccionarlas, protegerlas, custodiarlas, sino estudiarlas, decodificar cada dibujo que había. Él los ha estudiado por muchos años para tratar de entender el mensaje que hay en estas piedras, ¿no? ¿Qué es lo que más llama la atención de quien entra en esa casa de la Plaza de Armas? ¿Cuáles son tus piedras preferidas, por ejemplo, de ese museo? Bueno, yo sinceramente tengo que decirlo, que cada vez que yo entro es como si entrara a un sitio santo. Para mí es una bendición ser hija del doctor Cabrera y haber tenido la oportunidad de poder continuar con su misión, porque todo lo que hay adentro de piedras habla realmente de la historia del hombre, ¿no? Aparte que se siente uno como si al entrar ahí se te abre un mundo diferente al que estamos acostumbrados a vivir últimamente, ¿no? Pero Eugenia, hay mucha gente que dice que algunas piedras pudieron ser manufacturadas, otras que son auténticas, bueno, polémicas para todos los gustos, como es normal en un tema tan largo. Impresionan mucho unas piedras muy grandes que hay ahí, que son gigantescas. Sí, las piedras que impresionan bastante son las que hablan del cosmos, donde están las constelaciones, ¿no? Todas las constelaciones donde hay un cometa que está pasando por la Tierra. Hay piedras que hay de mapas de lo que era antiguamente la Tierra, donde se puede observar continentes de Mu, Atlántida, Lemuria, que son considerados mitológicos. En las piedras se encuentran como que han existido de verdad, ¿no? Es una cuestión muy impresionante que a la gente le puede sonar a una casi herejía, ¿no? Como decimos aquí, científica. Pero Ernesto, repito, estamos hablando desde Perú con los hijos del doctor Cabrera, Ernesto y Eugenia. Se lo agradecemos de verdad mucho porque nos gusta mucho tener esta información de primera mano. Ernesto, la gran pregunta sigue sin responder, ¿no? Que es, ¿de dónde salían las piedras? Creo que el gran enigma, él me dijo a mí que lo sabía, por supuesto, pero ¿por qué no se difundió, digamos, la gran cantera donde estas piedras tenían que estar ahí? ¿Por qué nunca se ha sabido con exactitud dónde están estas piedras, Ernesto? Lo que pasa es que en el tiempo que mi padre las empezó a recolectar, las piedras tenían un valor y mi padre no podía hacer subir el valor de esas piedras porque sabía que iban a haber dos problemas: que no las iba a poder recolectar, y segundo, que se las iban a llevar como se han llevado muchísimas fuera del Perú, y le iba a impedir seguir estudiándolas. Entonces no le prestó mucha atención, o mejor dicho, no hizo muy relevante el tema para poder seguirlas, para tenerlas todas y poder estudiar, porque las piedras son como libros de una biblioteca que puede estar incompleta, y una secuencia que le falten piedras habría que deducir. Por eso es que mi padre se decidió no darle importancia al tema hasta que tuviera ya él la cantidad de piedras que tuvo y la idea completa de qué cosa era la biblioteca de piedras.
Oye, Eugenia, ¿qué opináis de la polémica que surge casi desde que se conoce el asunto de que algunos campesinos y en Ocucaje afirmaban que ellos podían hacer piedras? Hay mucha gente que piensa que por eso ya las piedras de Ica son falsas en su totalidad. Hay quien piensa que hay una parte de piedras auténticas y otras quizá manufacturadas por el hombre moderno, vamos a llamarlo así. Y también hay quien piensa que todas son reales y lo que están haciendo estas personas son souvenirs imitando esas piedras. ¿Tú con qué opción te quedas? Que son auténticas, tan es así que mi padre fue nombrado el primer director de la Casa de la Cultura en Ica, y él ahí mostró la colección cuando recién tenía 1500 y ya empezó también a decir sus teorías y a buscar apoyo. Sin embargo, no pudo, a pesar de haber sido elegido primer director y tener un buen cargo muy importante en cultura, ya empezó la polémica, como usted bien lo dice, por lo mismo también de que se estaban vendiendo, ¿no? Él no tenía control de todas las que se vendían, pero sabía que las vendían, y esa misma gente estaba mezclada también en el poder. Sí, una cosa que le dolía mucho a tu padre era que... Sí. Hacerte una acotación. Incluso se calcula que hay más de 100.000 piedras que han salido del Perú. 100.000 piedras. Pena porque no llegaron a estudiarse. Y hay una diferencia abismal entre un coleccionista y un investigador como mi padre. Mi padre no las quería para verlas, sino para estudiarlas. Y la gente sí hace piedras como souvenirs, pero el motivo o lo que se pone en esas piedras puede ser desde una botella de Coca-Cola que hizo una persona en Ica hasta cualquier otra cosa que no significa nada. Pero cuando nosotros vemos en una piedra el cometa Cujotec y mi padre, que yo lo acompañé en la notaría, le envió una carta al observatorio que había detectado el cometa, y mi padre le dijo todo lo que iba a pasar hasta el eclipse del 24 de diciembre a las 12 del día, y eso pasó. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que hay en una piedra auténtica y lo que puede un hombre moderno dibujar. Interesante. Oye, Ernesto, yo sé que una de las cosas que le dolía a tu padre personalmente, a mí me dejó muy asombrado, que casi ningún arqueólogo oficial del Perú se había presentado ni siquiera para analizar las piedras. Es que está clarísimo que si una persona, un arqueólogo, un antropólogo que estudió varios años para hacer su carrera, y de la noche a la mañana sale un científico que es médico, no arqueólogo ni antropólogo, y les dice que parte de las cosas que han estudiado no tienen valor, o por lo menos lo que descubrió mi padre era estaba en contradicción con lo que habían estudiado, ellos sentían que mi padre los atacaba. Entonces esa era la reacción de esta gente. Yo pude ver algunas miles de arcillas, una cosa impresionante que ya le daba un giro a este fenómeno increíble, y vuestro padre me llegó a decir que es que el misterio iba más allá de las piedras, que podía haber arcilla, que podía haber oro, que podía haber otros materiales, con lo cual además se volvía el asunto un tanto peligroso para ocultarlo. ¿El mensaje de las piedras de Ica, Eugenia, va más allá de las propias piedras? ¿Creéis que una cultura antiquísima dejó un mensaje en diferentes materiales y que el doctor lo sabía perfectamente pero no quería tampoco revelarlo? Sí, muchas veces nos los ha dicho nosotros, sus hijos, que él tenía ese temor, inclusive si él daba el sitio, que sea depredado, ¿no? Que vayan con otra intención y malogren todo, se lleven las cosas, e incluso como había tanta polémica, llegar a decir que eran falsas igualmente y no hacerlo justo, ¿no? De decir acá es el sitio y acá se encontraron, ¿no? Aparte que nosotros sabemos que no solamente la cultura y el mensaje de esta gente civilizada lo han dejado en las piedras grabadas de Ica, lo han dejado en los monumentos como Machu Picchu, las pirámides, o sea, son gente muy desarrollada que existió en otra época y lo ha dejado en miles de testimonios en maderas, en oro, en cerámicos, ¿no? Por cierto, Ernesto, hubo algunos análisis sobre las piedras, algunos que databan de cierta antigüedad, si no recuerdo mal, de la Facultad de Bonn. ¿Se podrán hacer más análisis? ¿Vosotros estáis dispuestos? ¿La gente puede, investigadores me refiero, serios, pueden acceder a esa información? Bueno, por supuesto que sí, y es parte de nuestra misión tener contactos con universidades o con científicos para seguir estudiando el mensaje. Ahora le quiero hacer otra precisión. No solamente se han dado manifestaciones de esta civilización en piedras, también en mantos paracas. Ernesto, lo que queda claro es que las piedras están ahí, que mucha gente en España pensaba que ya se habían cerrado las puertas de la mansión que tenéis en la Plaza de Armas de Ica. No, se puede seguir yendo. Estamos justamente en una etapa de reorganización de la asociación que se llama Asociación Dr. Javier Cabrera de Arquea. Ajá.
estamos en una etapa de reestructuración y justamente vamos a hacer algunas modificaciones para poder recibir a más personas interesadas y lo que más nos interesa son científicos. ¿Qué es lo más importante del mensaje de esas piedras, Eugenia, para ti? Para mí es saber nuestras raíces, saber que existió una humanidad anterior a la nuestra muy preparada, ¿no? Y que han dejado el mensaje para podernos ayudar, sobre todo ahora que estamos viviendo en esta época de la falta de capa de ozono, los cataclismos que están ocurriendo. Todo esto ya mi padre lo hablaba hace 35 años, ¿no? Con el afán, un único fin de que tomemos conciencia para cuidar la tierra, e incluso con las piedras de medicina también, porque habla de trasplantes de órganos que podrían alargar la vida, ¿no? También. ¿Y para ti, Ernesto? Que mi padre se dio cuenta que nosotros somos una raza humana que estamos camino a destruir el planeta y que no estamos haciendo nada, porque nos hemos vuelto egoístas. Eso es lo que estamos haciendo con el planeta. Eso queda bastante claro, Ernesto. Desde aquí simplemente queremos hacer un humilde homenaje a la figura de una persona. Muchos la han calificado pues como un soñador y creemos que la verdad es que los soñadores son los que mueven el mundo. Una persona entusiasta que, bueno, se entregó a 100% con esas piedras que vosotros seguís custodiando. Nos alegramos de la noticia de que se puedan seguir viendo y sí, de verdad, os agradecería que si hay cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier cosa nueva en torno a estas piedras que también queremos de alguna forma y hemos admirado, pues sigamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Eugenia y Ernesto Cabrera desde ICA. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente, agradecido. Gracias. Milenio 3 en la SER. Entre el libro de J.J. Benítez y las investigaciones de Vicente París han transcurrido casi 30 años. Para muchos, las pruebas que aporta este estudioso español son definitivas y eliminan por completo el sueño y la fe que gran cantidad de personas, desde los años 70, había depositado en las piedras de Ica. Esta noche intentamos conocer esa meticulosa investigación que asestó un golpe de muerte a uno de los grandes clásicos de la astroarqueología. 2:36, después de hablar con los custodios de ese legado, tenemos el placer también de hacerlo con un buen amigo, con Vicente París, que además hizo una de esas investigaciones rotundas que dio un giro absoluto a este tema y poca gente, creo yo, que conoce el enigma de las piedras de Ica como él. Vicente, buenas madrugadas, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker. Oye, imagino que escuchabas también muy atentamente a los encargados, ¿no?, de mantener esta historia. Una historia, Vicente, que sé que te cautivó como a tantos otros desde muy jovencito. A día de hoy, ¿tú qué opinas de las piedras de Ica? Bueno, para empezar, evidentemente, es casi todo en la vida. Yo empecé a estudiar este tema a partir del año 1992, que es cuando tuve el placer de ir por primera vez a Ica, pero realmente estaba muy interesado desde el primer momento en que salió el libro en el año 74. Cuando llegué en ese momento allí, pues tenía todas las ansias que puede tener cualquier persona interesada, cualquier investigador. Y la primera impresión que me llevé fue un tanto decepcionante, porque desde ese año, el año 74, que es cuando Juan José Benítez pues visitó el lugar, tomó las fotos que aparecen en su famoso libro, etcétera, prácticamente no había cambiado nada en el museo. Las piedras tan grandes que aparecían en esas fotografías seguían estando ahí, pero además no había prácticamente ninguna nueva, como si no se hubiera descubierto nada desde entonces. Al observar las piedras, y estoy hablando simplemente de una observación superficial, me di cuenta de que todas estaban embetunadas. Francamente, aquello me decepcionó un poco, ¿no? Porque aunque se había hablado de que sí, en algunas piedras les daban una capa de betún de una forma ocasional, resulta que la práctica totalidad de las piedras del museo tenían esa capa de betún. Y bueno, a partir de entonces yo empecé a hablar con el doctor Cabrera, conseguí unas cuantas piedras. Él no me facilitó en ningún momento ninguna, pero yo estuve hablando lógicamente con Basilio Chulla y con otras personas de ahí de Ocucaje, y me llevé las primeras piedras a España. Has nombrado, Vicente, a Basilio Uchulla, que para que los oyentes conozcan un poco la trama, es la persona que enseguida se identifica como el presunto autor de muchas de esas piedras, que vive en ese lugar un poco anexo o cercano a Ica, ¿no? Sí, es una de las tres personas, la más conocida, porque en realidad, en principio, fueron tres personas. Fue Basilio Uchulla, Irma Gutiérrez y Pedro Guamán, perdón. Esas tres personas son las que inicialmente empiezan a difundir, entre comillas, las primeras piedras, ¿no? Entonces, bueno, fui a hablar con ellos, he conseguido hablar con los tres. Tú sabes que ha fallecido ya
Basilio Chuya, pero Irma Gutiérrez todavía sigue viva, y a Pedro Guamán lo vi hace unos años, pero supongo que todavía sigue vivo también. Y me encontré con una serie de contradicciones. Basilio afirmaba que tenía piedras auténticas, mientras que Irma Gutiérrez me dijo que no, que todas eran falsas, así como suena. O sea que Uchuya de alguna forma aún se mantenía en que copiaba de modelos auténticos. Sí, en cierta forma él decía que tenía dos tipos de piedras, unas cuantas falsas que él fabricaba y otras que eran auténticas. La verdad es que no había ninguna diferencia más que en el tamaño y el precio. Entonces esas piedras me las llevé a España. Antes de llevarlas se las mostré a Cabrera. Cabrera me dijo que eran auténticas, y se las llevé a José Antonio Lamich, que me habían recomendado, que tenía bastante experiencia. Él era uno de los fundadores del grupo Hipergea allí en Barcelona, y me hizo el favor de hacer un análisis bastante meticuloso. A cabo de unas semanas, cuando ya me pongo en contacto con él, me muestra unas microfotografías donde aparecían gránulos de papel de lija que demostraban que se habían realizado con métodos modernos, se habían lijado, etcétera. Volví a tomar piedra, muestras al año siguiente. Le hablé de todo este asunto, lógicamente, a Cabrera, y no es una persona que sepa coger muy bien las críticas, pero como digo, continué la investigación llevando nuevas muestras, y en esa ocasión yo directamente ya con ciertos aparatos logré ciertas microfotografías donde se apreciaba que casi todas ellas había restos de lápiz de colores. De rojo y azul, si no recuerdo mal, ¿verdad, Vicente? Es que había justamente de 4 colores, justamente los 4 colores que allí vendían para que los niños pintaran, rojo, azul, verde y amarillo. Y pues poco a poco, porque me imagino que el tiempo que tenemos no es demasiado, empecé a reunir evidencias todas en contra de que pudiera ser auténtico. Entonces, ya finalmente, con las primeras evidencias, y después de haber hablado anteriormente con Cabrera pidiéndole que me diera algún tipo de información o de prueba de que había por lo menos unas cuantas piedras auténticas, y él nunca lo hizo, entonces lo que hice fue publicar en la revista Año Cero estos primeros resultados y enviarle yo directamente ese mismo ejemplar. Al final de esa entrevista, y creo que tú recuerdas un poco, por lo menos por encima, qué consistía, pues yo hacía una especie de desafío a Cabrera diciendo que estas eran las evidencias que había hasta ese momento, que demostraban, en principio, que las piedras que circulaban eran falsas, y que por extensión las que tenía él en su museo pues también tenían que ser falsas igualmente, ¿no? Sin embargo, que si él demostraba que una sola piedra, una sola de las que él tenía en el museo, era auténtica, cosa que no había hecho hasta ese momento, pues que yo estaba dispuesto a rectificar. No solamente estaba dispuesto, es que tenía todas las ganas del mundo, porque tú sabes muy bien que a todos los que estamos detrás de estos temas pues nos sentimos apasionados por descubrir cualquier indicio de una civilización anterior, ¿no? Por supuesto, pero Vicente, lo que mucha gente, porque mira, ha sido entrar tu voz y comentar el giro que le das a esta historia, que además pudimos, en varias ocasiones observar disertaciones sobre lo que era, tu exposición, incluso con diapositivas, recuerdo en Málaga perfectamente. Fue un shock tremendo, pero así es como debe ser una investigación. Lo que está preguntando todo el mundo, o sea, te concentro todas las preguntas en una prácticamente. Dices, bien, descubrimos que esas piedras son falsas. ¿Cuál es el móvil de toda esta historia? ¿Por qué durante 40 años se mantiene esto? ¿Qué había detrás, Vicente? Tú llegas a descubrir que casi todas las piedras, tienen esos trazos. Para ti no queda duda de que son manufacturadas. ¿Has llegado a descubrir qué se esconde detrás de esta trama? Estoy, tú sabes, hace unos 14 años reuniendo el material y prácticamente queda muy poco para completar la historia. Pero voy a responder sintéticamente a tu pregunta. Yo no lo puedo jurar, no lo sé 100%, pero creo que hay un motivo muy muy especial. Posiblemente haya 2 o 3, pero hay uno muy especial que es el que ha generado esa gran cantidad de piedras, y es la necesidad de determinadas personas de muy bajos recursos económicos de sobrevivir. Simple y llanamente. Lamentablemente, simple y llanamente. Tú sabes que cuando ahora murió hace relativamente poco Basilio Chuya, todavía seguía en la misma chabola, para decirlo claro, en la que vivía en los años 70, que hasta hace muy poco no tenía ni siquiera luz eléctrica, o sea, estaba ahí con linternas o con velas. El suelo es un suelo de tierra pisonada y de cemento. Y ahora, hace escasos días, estaba yo también en Lima, y uno va a cualquier mercadillo, se encuentra piedras grabadas, que ahora ya no son las de los dinosaurios, ahora son normalmente de las figuras de Nazca, y que siguen la tradición de Basilio. Él inventó, junto con los otros 2 artesanos, él inventó las piedras grabadas, y sin embargo nadie le ha reconocido eso. Pero es que además
de las piedras, esas figuras en madera talladas, que como sabes muy bien, y los lectores del libro de Juanjo también lo habrán apreciado en las fotografías, pues también estaba distribuyendo Basilio. Ahora se están reproduciendo en muchísimos lugares, se venden como un souvenir típico de Perú. También lo inventó él, nadie le ha reconocido su inventiva, su arte. Él ha muerto en la pobreza. ¿Cómo vivió? Como vivió. Y tanto él como las demás personas que las fabricaron, como te decía, lo único que intentaron fue comer. Lamentablemente ha sido así. Basilio no sabía ni siquiera prácticamente ni leer ni escribir. La gran pregunta por eso, la otra gran pregunta, Vicente, si me permites, y ya sabes tú bien que no tenemos tiempo, pero cuando quieras estás invitado aquí a que hablemos pues de las arcillas, de infinidad de cosas que al parecer todavía muestran esto como una trama psicosocial o policíaca más que enigmática o arqueológica. La gran pregunta es, ¿el doctor Cabrera sabía eso, tú crees? ¿Proporcionaba la información para que se hiciese ese propio engaño consigo mismo para generar ese museo? Es decir, estaba detrás de la historia, porque esos conocimientos que hipotéticamente salían ahí, curiosamente eran conocimientos de medicina, muchos de ellos, ¿no? Claro, estás haciendo la gran pregunta, y además una pregunta muy difícil de contestar, porque yo admiro mucho la labor de los hijos de Cabrera, el doctor Cabrera. Ellos están con unos medios muy escasos tratando de salvar la colección, y esa colección, tanto si se trata de objetos antiguos como de objetos modernos, pues debe ser salvada, ¿no? Forma parte del patrimonio cultural de Perú. Curiosamente se conoce más en España que en Perú. Uno va a Ica y mucha gente no sabe ni lo que son las piedras grabadas. Si el doctor Cabrera estaba detrás o no, pues ahora que ya no puede defenderse, no sería muy justo el que yo tratase de dar una respuesta definitiva. Sin embargo, te puedo decir que sí hay muchas personas que afirman que así era. Y de todas maneras te voy a hacer una observación que creo que puede hablar por sí misma. Tú has estado en ese museo y has visto cuáles eran las piedras que más abundaban, las mejores trabajadas, y eran todas sobre medicina. Es decir, el tema sobre el cual el doctor Cabrera tenía conocimientos y experiencia. Yo he estado buscando otro tipo de piedras, grandes, pequeñas, colecciones privadas durante todos estos años, y te puedo decir que las piedras más grandes, las mejores trabajadas, son las que están en el Museo de Cabrera. Hay excepciones, hay unas pocas que yo he podido localizar y que también tienen algunas cacerías de dinosaurios, pero estamos hablando de un grupo reducido de piedras. Las mejor trabajadas, como digo, más grandes, más con mayor información, entre comillas, son precisamente de medicina. ¿Por qué una civilización que se estaba extinguiendo tendría tanto interés en dejar a una supuesta civilización posterior la información de que ellos podían hacer operaciones de trasplante de cerebro? No tiene mucha lógica, ¿no? Son muchas observaciones las que se pueden hacer. Como tú dices, no hay tiempo. Estoy a tu disposición para que hablemos cuando quieras más largo y tendido sobre esto. Pero lamentablemente no se puede descartar el que el doctor Cabrera, pues por lo menos en algunas ocasiones, mandara, como me han dicho, no es una cosa que yo me invente, como me han dicho algunas personas de ahí que incluso afirman haberlo visto con sus propios ojos, que él mandara a fabricar algunas piedras. Vicente, no hay tiempo para más, pero como, bueno, te tomamos la palabra, sabemos que viajas muchísimo, pero cuando quieres estás aquí y hacemos un debate abierto con más amigos sobre este tema apasionante que hemos visto. Eso sí que es mágico, Vicente, que todavía sigue mucha gente con el libro de Juanjo Benítez de Existió otra humanidad muy presente, y todavía la polémica sigue, que es lo asombroso. Te mandamos un fuerte abrazo y personalmente esa felicitación que te hice en su día por una investigación asombrosa y rotunda, como sinceramente de las que hacen época, y veremos con qué más nos puede sorprender en el futuro. Un abrazo fuerte, Vicente. Un abrazo, muchas gracias. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 2:48. Escuchemos muy atentamente, porque ahora nos lo cuenta Alberto, a Pablo Villarrubia, nuestro compañero brasileño, siempre al filo de la navaja. 37.000 figurillas extrañas de arcilla en Acámbaro, México. ¿Podría ser un misterio paralelo o un fraude paralelo al de Ica? Escuchad. Estas piezas tienen, digamos, el misterio de que cómo un hombre pudo haber retratado en estas figuras de barro a seres como dinosaurios, siendo que los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición del hombre. Esta, digamos, la gran incógnita que ha dejado y nos deja las figuras de Acámbaro encontradas en México, ¿no? Por un investigador extranjero alemán,
que se dedicó a recoger y a recibir de los indígenas estas piezas que hoy se conservan, no menos mal, en un museo en esta ciudad de Acámbaro, al norte de la Ciudad de México. Es increíble porque además estas figuras estuvieron encerradas en la Diputación, en la Prefectura de la Ciudad de Acámbaro durante muchos años después de la muerte de su descubridor, y muy recientemente fue reinaugurado el museo, y yo tuve la oportunidad, la dicha, de encontrarme con el director de este museo, y el director me decía que hacía ya realmente muchos años que no se realizaban, desde los años 70 no se realizaban, test de termoluminescencia y carbono 14, pero que esperaban que recientemente, o este año o el año que viene, pudieran realizar nuevos tests. Pero aparentemente estas piezas efectivamente son muy antiguas, no tienen parangón, no tienen comparación con la cultura chupícaro, que es otra cultura también cercana a la de Acámbaro, y son muy distintas. Realmente es como si fuera, objetos fuera de su tiempo, como los llaman, o parts, figurillas que no pertenecen a este nuestro tiempo, o al tiempo también que correspondería en el pasado arqueológico. 3:10, recta final. Alberto Granados, que habló con el Museo de Ica, que no quieren ni oír hablar de las piezas llamadas piedras de Ica, ¿verdad, Alberto? Sí, buenas noches. Nos remitían directamente a este otro museo. Decían que había una colección importante allí y que ellos se dedicaban a otro tipo de cosas. Como un objeto herético. Oye, Acámbaro podría ser algo paralelo, porque como os he dicho, nosotros pudimos ver, el doctor Cabrera aún tenía otra sorpresa. Vicente París está muy rotundo, pero nosotros encontramos miles de arcillas también. Y dices, bueno, pero también estos hombres hacían arcillas. Para que conozcamos un poco lo de Acámbaro, ¿qué podíamos contar, Alberto? Bueno, pues hablar de Acámbaro es hablar de unas curiosas figuras encontradas en México de una extraña manera. En julio de 1945 atravesaba a caballo la colina que domina la villa de Acámbaro un comerciante alemán aficionado a las antigüedades. De repente se fijó en unos restos de cerámica que sobresalían del suelo y que seguramente habrían puesto al descubierto las lluvias. Este comerciante encargó a un albañil amigo suyo que fuera desenterrando lo que considerara de interés. Durante 7 años estuvieron trabajando en aquella zona con un resultado espectacular. Recuperaron, como bien habíais dicho antes, más de 37.000 objetos de los que no se pueden encontrar dos iguales. El misterio de este hallazgo reside en que muchos de los animales representados en las figuras encontradas habían desaparecido hacía más de 1 millón de años. Parece ser que las figuras encontradas estaban enterradas por grupos, por lo que parecía que más bien habían sido enterradas a conciencia y seguramente para mandar un mensaje determinado. Como en muchos hallazgos misteriosos, se puso en tela de juicio la autenticidad de las piezas encontradas. Algunos arqueólogos negaron su autenticidad, aunque según la prueba de carbono 14, a la que antes se refería Pablo, se realizó alguna de las muestras de arcilla, las databan en el 1600 a.C. También parece que se las comparó con unas figurillas que vendía un comerciante de la zona y que según él había extraído practicando agujeros en las pirámides de San Miguel Japut. Este comerciante había encontrado unas 5.000, porque parece ser que luego también incluso los muros de adobe, cuando empezaron a abrir algún muro de adobe, también estaban dentro figurillas, o sea que fue la verdad increíble. En 1972 se le sometió también a pruebas a 3 figurillas que compró el Museo de Pensilvania. Curiosamente también las dataron en las mismas fechas que arrojó la prueba del carbono 14. La verdad que un misterio impresionante, 37.000 figurillas y sobre todo, lo más importante, que no había casi dos iguales, o sea que es algo increíble, ¿no? Como hoy no vamos a tener tiempo, yo os emplazo a que mañana vamos a escuchar otros documentos que tienen que ver con las arcillas, que es la segunda parte de Ica. ¿Te parece, Carmen, que mañana en el programa extenso que vamos a tener con un montón de temas, porque hoy va a ser, si no, casi tirar por la borda la segunda parte de Ica? Cuando en el año 98 Manuel Delgado y el que esto os hablo en estos momentos se encuentran con lo que fue llamada la habitación secreta. Íbamos ya, además, con parte de la investigación de Vicente París, del inicio de esa investigación en la Faltriquera. Incluso, hay que decirlo, azuzamos al doctor Cabrera comentándole que en España, desde luego, se ponía en tela de juicio las famosas piedras de Ica. Él, como bien decía Vicente, entraba en cólera rápidamente. Era el profesor, madre mía. ¿Y qué ocurre? Que nosotros buscábamos como unas en la manga que nos enseñara algo que disipara nuestras dudas, y vaya si lo hizo. Disipar las dudas no, pero enseñarnos algo sorprendente sí. Otra habitación. Mañana vamos a ver cómo se abre esa habitación, vamos a escucharlo, si os parece. Mañana vamos a penetrar en un mundo que fue, hay que decirlo, porque era así una exclusiva tremenda, que eran las arcillas de Ica. 30 años después de las piedras, la revista Enigmas fotografiaba en nuestra carne, vamos a decirlo así, el mismo misterio, la misma extensión
pero en arcilla, en 3 dimensiones. Las imágenes de las piedras en arcilla. ¿Cómo se explica esto? Pues mañana vamos a intentar dirimirlo. Pero Carmen, quizá una de las cosas que no hemos explicado del todo, que más pueden impresionar, es lo que decía Vicente París, que la mayoría de la información era médica. ¿Información como cuál? Efectivamente, había una serie de piedras a las que se le llamó de medicina. En ellas se muestra unos extraños cirujanos que operaban a sus compatriotas en una especie de primitivas mesas de operaciones. Parecían trasplantes de pulmón, de hígado, de corazón y hasta de cerebro. Había secuencias dibujadas en distintas piedras que mostraban paso a paso cómo se realizaban estas complicadas operaciones. En las primeras piedras de esta serie se pueden contemplar, por ejemplo, al donante y al receptor del órgano y una mesa llena de material quirúrgico. En la siguiente roca se muestra cómo es extraído, por ejemplo, el corazón, cómo es limpiado este órgano y posteriormente introducido en el tórax de ese receptor. También hay mujeres embarazadas, como antes comentaba Siker, a las que se extrae sangre o se les realiza una cesárea, y también se muestra cómo eran anestesiadas mediante acupuntura para así dar a luz con menos dolor, o escenas en las que un médico hace el boca a boca a uno de sus pacientes. Te veo impresionado, Alberto, por este tema, porque aquí parece que algo se nos escapa en el fondo, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas incógnitas ahí. Lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, Vicente París nos decía que seguramente eran los agricultores o las personas que estaban por allí que necesitaban dinero y demás, pero él también ha reconocido que durante mucho tiempo las mismas piedras que estaban en el museo continuaban allí. Con lo cual, si uno dice, bueno, si estas personas lo que necesitaban eran dinero, ¿cómo no siguieron fabricando piedras, no? ¿Cómo no siguieron sacándole dinero a esa historia, no? Y cómo no se hizo dinero de todo aquello que tenía en el museo, ¿no? A mí por lo menos lo que más me llama la atención. Buena pregunta. Vamos rápidamente, Carmen, con los últimos mensajes y los ganadores. Pues a Carlos de Plasencia también le llama la atención eso del dinero. Si fue para ganar dinero, ¿dónde están las ganancias? Si al parecer esos cuáqueros vivían en las mismas chabolas, ¿no? No sé si esto de las piedras es falso o verdadero, o las dos cosas a la vez. Lo único que sé es que viajar con vosotros es un placer. Gracias, David, desde Colmenar Viejo. ¿Solo hay dibujos en las piedras? ¿No hay ningún tipo de escritura?, nos pregunta Roberto. No hay ningún tipo de escritura, solamente hay una especie de simbologías que el doctor Cabrera siempre, en su lenguaje científico, pues identificaba con glóbulos blancos, glóbulos rojos, enzimas, riñones, cerebros. Juanjo de Hospitalet dice: posiblemente esa antigua civilización se destruyó a sí misma. Eso da que pensar. Francisco también desde Hospitalet: ¿por qué tanto miedo a reconocer que la verdadera historia va más allá de lo que muchas personas nos quieran inculcar? No existen a fecha de hoy pruebas de su autenticidad. 3 lunas, continentes míticos. Quizá por eso se descarta su investigación desde el principio. Es muy probable. Comenta Mónica. Buenas madrugadas, amigos. Qué maravilloso descubrimiento. Dinosaurios y mapas de lugares mitológicos de la filosofía humana. Fantasía o realidad, se pregunta Jessie. Llevo mucho tiempo escuchando el programa y es con diferencia el que más curiosidad me ha despertado. Una civilización cohabitando con dinosaurios. Genial, nos dice Sergio. Buenas noches, soy Víctor de Armilla. Menuda historia la de Ica. Si esa gente existió, ¿qué le pudo pasar? Iker cuenta lo de la habitación secreta del doctor Cabrera. Lo cuento mañana. Estudio turismo y estoy realizando un trabajo de Perú y sé muy bien del misterio que existe en Ica. El programa me ayudará a completar mi trabajo, nos dice Luis desde Linares. El profesor Cabrera pagaba a ciertas personas para que hicieran los dibujos dándoles instrucciones acerca del tipo de decoración de cada una. ¿Será verdad que tanto lo del Perú como lo de Egipto fueron civilizaciones influenciadas por extraterrestres? Ojalá lo sepamos algún día, nos dice Omar desde Orense. Vamos ya con los 3 ganadores de ese libro Fronteras de lo Imposible, escrito por Iker Jiménez y editado por EDAD. Los grabados en piedra encontrados fuera de contexto no pueden datarse a menos que tengan algún resto de pintura o materia orgánica, nos dice María. ¿Alguien había datado esas piedras de 500 millones de años o 180 en algunas de ellas? Si pasara una catástrofe, también. Si pasara una catástrofe mundial y la vida inteligente volviera a nacer, se quedarían asombrados con lo que los humanos dejaron en el espacio, nos decía Alonso. Y el último de los libros es para Efrén desde Asturias. Si esto es verdad, ¿cómo es que no hay otras evidencias de esa supuesta civilización que creó las piedras? Todos son preguntas, Carmen, y con esta música, que es El Cóndor pasa, que es una de las grandes clásicas que representan los misterios peruanos, me gustaría recordar ante todo a este personaje, al doctor Javier Cabrera de Arquea, porque esté equivocado del todo o tenga la razón, tenía la fuerza al hablar
que solo tienen los soñadores, los que son capaces de abandonarlo todo, los que se atreven a seguir su propio instinto. Me he imaginado muchas veces al doctor Cabrera solo, de noche, con una pequeña luz a modo de lamparilla, rodeado de miles de piedras, creyendo de verdad, estoy convencido, tuviera que ver o no, que creía de verdad que ahí estaba el mensaje de una humanidad que desapareció. En el fondo, el doctor Cabrera quería decir que no destruyésemos nuestro propio mundo. Ese mensaje no es malo. Abro su libro, que me dio en mano, y pone Ica, 31 de julio de 1998. Para Iker Jiménez, mi hermano de conocimiento. Otro mensaje para ti y otro recuerdo para ti. Doctor Cabrera, porque creyó en su propio sueño, un extraño sueño, polémico, llamado Piedras de Ica. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.